actitud receptiva. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ministro Cornelio Lebrón el mensaje del día de hoy. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo es? Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, bendiciones. Las 3 Bs del bien de Dios. Como siempre, desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por este privilegio de servir hoy de canal para llevar este mensaje de un domingo muy especial, un domingo en el cual pues celebramos también el aniversario de nuestro centro. De modo que para mí es un privilegio pues comunicarle a ustedes este mensaje que ha sido inspirado por Dios, definitivamente. Y el título del mensaje aparece un poco recortado, pero es que a propósito del mes de la Biblia vamos a compartir aquí claves de cómo acercarnos más al texto sagrado. Y siempre digo que nada nuevo diré, porque las verdades están escritas en nuestros corazones, pero siempre hay algo que debe de quedar grabado en sus mentes y corazones como un mensaje de bendición de lo que voy a compartir. Eso sí, solicito que estén abiertos y receptivos para que dentro de lo que voy a conversar pues pueda servir de bendición para en ese desarrollo espiritual en que estamos cada uno de nosotros, pues podamos atrapar esa bendición e incorporarla a nuestra práctica cotidiana en este desarrollo espiritual que cada uno estamos viviendo. Mi frecuente llamado a las personas que comparten clase conmigo es de que se enamoren de la Biblia. Y de eso se trata aquí, de compartir algunas ideas que sirva para contagiarlo a ustedes y llenarlo de entusiasmo, para, así como yo lo siento, podamos pues acudir a ese inagotable tesoro que hay en la Biblia. El tema central de los bloques de mensajes que hemos compartido aquí en el Centro de Cristianismo Práctico en los meses de agosto y septiembre se han denominado relatos de la Biblia, así mismo. Y cada uno de los expositores que ha pasado por aquí, por este podio, pues ha relatado pasajes de la Biblia que nos han servido de inspiración para nuestro desarrollo espiritual. Nuestro mensaje de hoy lo vamos a dividir en 3 partes, como una simbolía, como un símbolo de la Trinidad, se pudiera decir. La primera parte va a ser de conociendo la Biblia y algo más. La segunda parte vamos a ver las claves y pautas para acercarnos al texto sagrado. Y la tercera, yo voy a dar una breve sinopsis del nacimiento y trayectoria de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Sorpresa. Entonces, esta primera parte de conociendo la Biblia y algo más, real y efectivamente, lo que voy a compartir con ustedes es algunos aspectos de un seminario taller que yo di en la Escuela Unity de Puerto Rico en el año 2019, cuando yo me iba a ordenar de ministro. Y realmente es un seminario que dura 1 hora y media, pero aquí vamos a dar unas pinceladas de eso para que ustedes puedan ver cómo podemos acercarnos más a la Biblia. Y a propósito de la celebración del mes de la Biblia, pues podamos escudriñar un poco más algunos datos de este libro sagrado. ¿Por qué el mes de la Biblia? Ahí empieza el asunto. Se escogió el día 26 de septiembre como día de la Biblia y el mes entero como una celebración, porque fue en esa fecha, en el año de 1569, que se terminó de imprimir completamente la primera Biblia al español, traducida de los idiomas originales
al castellano. Esa Biblia en principio se llamó la Biblia del oso, y era porque aparecía en su portada un oso tomando miel. Entonces, las comunidades cristianas se pusieron de acuerdo en desarrollar una serie de actividades este mes para que las personas de sus comunidades pues se acercaran un poco más a la Biblia, a lo que le llaman la palabra de Dios. Ese es el motivo por el cual se celebra el mes de la Biblia. Ahora bien, ¿qué es la Biblia? La Biblia, este nombre viene de un conjunto de escritos judíos y cristianos con la finalidad de educar a sus comunidades. Está compuesto por autores de diferentes nacionalidades, de diferentes géneros literarios, y fue escrito a lo largo de más o menos 1500 años. Ha tenido sobre todo a partir del cristianismo una decisiva influencia en lo que se llama civilización occidental. La civilización occidental es Europa y América. Recuérdense que donde se origina todo esto es en Palestina, que es Medio Oriente, pero el cristianismo no se extendió hacia Occidente, hacia Oriente, perdón, sino hacia este lado, porque Pablo hizo su evangelización de esas iglesias en toda Europa, y después ocurrió que con el descubrimiento de las Américas, los españoles, que fueron los primeros, vinieron bajo el pretexto de que venían a evangelizar. Entonces por eso es tan extendida en esta parte lo que es el movimiento cristiano. Por eso se le llama a esta parte aquí civilización del cristianismo. Si se fijan del otro lado, prácticamente las religiones no son cristianas, aunque aparecen, pero en realidad la mayoría lo que son es musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la civilización occidental, llamada también civilización cristiana. Tanto por su temática como por su influencia en la historia de la humanidad, este es un documento fundamental e indispensable para nuestro desarrollo y cultura. En un gran número de países pues está enraizado completamente lo que es la cristiandad. De hecho, aquí en América fundamentalmente no creo que haya países donde se practique de manera masiva otra religión que no sea la católica o las denominacionales, que son las cristianas, ¿verdad? Entonces, los libros fueron escritos, como dije, en un lapso de más o menos 1500 años. Todos se escribieron 1400 años antes de Cristo. Y después 100 años después de Cristo. No más se ha escrito en lo que aparece en la Biblia, en donde el último libro que se escribió fue Apocalipsis, escrito por Juan, y que fue en el año 100 de esta época. Después no hay nada nuevo en lo que es la Biblia. El nombre. ¿De dónde proviene el nombre de Biblia? Se dice que no hay una certeza completa, pero había una ciudad fenicia que se llamaba Biblos, en donde por primera vez se cosieron unos cuadernillos de hoja escrita, y a esto se le empezó a llamar Biblia. Ahora bien, eso significa libros, o sea, distintos libros unidos. Ahora, los judíos palestinos, cuando empezaron a utilizar su escritura, la enrollaban en papiros. Entonces a eso ellos le llamaban Sagrada Escritura. Hay diferentes libros, y ahí sí no vamos a entrar porque es muy larga la forma de dividirlos. Ya eso forma parte de un seminario, de un taller más extenso. Pero brevemente le podemos decir que hay libros que se llaman apócrifos, hay libros pseudo-apócrifos, hay evangelios gnósticos y hay libros canónicos. Pero para fines de esta charla lo que vamos a establecer es
prácticamente lo que son los libros canónicos. Los canónicos son los que están dentro del canon. El canon es una reunión que se hizo a nivel de las comunidades cristianas para saber cuáles eran los libros que iban a componer la Biblia. Para estos fines vamos a establecer que la Biblia católica en su Antiguo Testamento tiene 7 libros más. Siendo el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica, de la Biblia de la Iglesia Católica y de nuestras Biblias, la protestante, igual, 27 libros. Entonces una Biblia católica usted la toma y va a tener 73 libros. Una Biblia protestante la toma y va a tener nada más 66 libros. Es bueno establecer esa diferencia. Por ahí encontrarán otros libros que se llaman, como dije, apócrifos, pero que no tienen fuerza, no tienen la certificación, por decirlo así, del canon. Pero hay mucha información que no es canónica. Ahora bien, los géneros literarios son varios los que aparecen en la Biblia. Hay libros que son completamente de leyes, hay libros que son completamente históricos, hay libros que son de poesía, como son los Salmos, parte de Eclesiastés, etc. Hay libros que son de profecía, como son Daniel y eso, que únicamente están hablando de cosas que van a ocurrir. Hay libros que son biografías, como son los de personajes como Ruth, Esther, etc. Hay bibliografías y hay cartas y epístolas, que también se le pueden llamar libros, porque como están en la Biblia son libros, pero en realidad fueron cartas que los escritores inspirados enviaban a personas o a comunidades enteras, o eran universales para todo el mundo. Apocalipsis, que es el último libro, también es una carta, porque eso fue Juan que lo escribió a las comunidades cristianas que estaban pasando por diferentes situaciones. O sea que no hay ningún problema en llamarle libro o llamarle carta. Una de las características que tiene la Biblia es que es así mismo una biblioteca. Es una colección de libros aprobadas y se dividen en 2 etapas. Esa que se llama Antiguo Testamento, que es la parte de promesas que se cumplen en lo que es el Nuevo Testamento. Como se sabe, es un libro inspirado, tiene una rica variedad, como ya hemos visto. Pero hay algo muy importante y es la unidad bíblica. A pesar de ser un libro escrito por más de 40 escritores en ese periodo que hemos hablado de 1500 años, esta gente se dedicaban todo a diferentes actividades y profesiones. Y ellos vivieron en Babilonia, en Palestina y en Roma, los escritores de la Biblia. Sabrán que hay escritores de la Biblia que lo que eran apenas personas de oficio, como eran pescadores y cosas, le escribieron cartas, y gente que eran incluso agricultores, pero definitivamente fueron inspirados por Dios para colocar eso que escribieron allí, que forma parte de lo que hoy es la Biblia. Cuando los escritos se juntan, difícilmente, y hay algunos que aseveran completamente de que no hay contradicción, sino que esta gente no la escribieron por su propia sabiduría humana, sino que definitivamente la sabiduría divina intervino para ellos poder escribir estos libros. Ahora bien, hay un tema unificante en la Biblia y por eso se le llama la unidad bíblica, y es que todos los libros se refieren a el Cristo. El Cristo es nuestra divinidad, no Jesús, al Cristo. Es el tema unificante en la Biblia y proclama ese mensaje de principio al fin, no importa cuál de los escritores sea el que lo aborde. En cuanto a los idiomas, el Antiguo Testamento comúnmente se le llaman escrituras hebreas, porque todo fue escrito en ese idioma, excepto un par de libros que tienen algo de escrito en arameo, que era el idioma original de ellos. Eso es Daniel y en Esdras. Al Nuevo Testamento se le llama escrituras griegas, y es porque todo fue escrito en el idioma griego, que era el idioma predominante en esa parte del mundo en ese momento. Era como el idioma cultural. Eso en cuanto a los idiomas. Ahora, ese idioma griego
no es el idioma griego de ahora. Ese idioma griego se llamaba Koiné, porque los idiomas van evolucionando, hay mucha dinámica. Por eso también van a encontrar diferentes versiones de la Biblia. Hay Biblias que cambia completamente, no el significado en sí, pero sí el idioma va enriqueciendo y cambian algunas cosas. En cuanto a las traducciones, también hay que hablar mucho, pero vamos a hablar únicamente de dos traducciones. La primera, la más antigua, se llama Septuaginta. Esa nada más fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y fue hecho por 70 sabios o sacerdotes que se reunieron en Egipto, específicamente en la ciudad de Alejandría, que era el centro cultural en ese momento de lo que es el mundo antiguo. Entonces ellos nada más tradujeron el Antiguo Testamento porque eso era lo que existía. El Nuevo Testamento existe a partir del nacimiento de Jesús y toda su obra, más lo que es el cristianismo y su expansión por Europa. Entonces esa traducción que se llama Septuaginta es del hebreo al griego. Ahora bien, la otra traducción que vamos a hablar para estos fines es la Biblia del Oso. Esa fue la primera traducción al castellano que se hizo de los idiomas originales. Esa la hizo el señor que se llamaba Casidoro de Reina. Y se llamó así, creo que ya lo dije anteriormente, por tener en su portada un oso tomando miel. Esas son las dos traducciones que vamos a hablar. Ahora bien, ¿quién fue la señora Reina Valera? ¿Quién se atreve a decir? Parece un chiste, pero alguien en un programa en estos días de radio llamó. Yo quiero saber quién era Casidoro de Reina. Casidoro de Reina, o Reina Valera. Reina Valera no es más que la unión de esa primera traducción que se hizo del original de la Biblia al castellano. Eso fue en 1569. Pero en 1602, un señor que se llamaba Cipriano de Valera hizo una revisión de la que había hecho el señor Casidoro de Reina. Entonces cuando se unen, por eso que se le llama Reina Valera, porque son los apellidos de las dos personas. Este señor Casidoro de Reina era evangélico y fue el primer evangélico. O sea, por eso se le da tanta fuerza a esta traducción, porque él era un cristiano. O sea, él no estaba haciendo algo de manera técnica, sino que también tenía su vivencia espiritual. Ahora bien, después surgieron muchísimas revisiones, por lo que comparto, de la dinámica del idioma, y aparecen pues las versiones Reina Valera 1960, la 1995, la 2000. Hay algunas que son de estudio y otras no, depende. A veces las denominaciones han tomado partido en esto y han hecho cotejos y arreglos para sus comunidades. Usted puede encontrar Biblia de alguna denominación que son de estudio, pero todo lo que es la nota al margen, lo que tiene que ver con la doctrina del mentor o líder de esa denominación. Por eso hay tantas Biblias. Ahora, estas son completamente, no son denominacionales, la Reina Valera. Yo soy de lo que aspira como un entusiasta de la Biblia a que nosotros en nuestra comunidad Unity, en algún momento dado, podamos confeccionar una Biblia que al margen pueda tener notas explicativas de Charles Fillmore, por ejemplo, o de lo que es todo el movimiento. Así cualquier estudiante de Unity pudiera tomar su Biblia, leer el texto y encontrar como apoyo esas notas que forman parte de la plataforma de enseñanza nuestra. Aunque nosotros no somos denominacionales, pero nosotros estudiamos la Biblia desde el punto de vista metafísico. Si eso pudiera ocurrir en algún momento, eso va a ser de mucha valía para los estudiantes de Unity. Entonces, hay otras versiones de la Biblia, se llaman, por ejemplo, hay una versión que se llama moderna, hay una nueva versión internacional, hay una Biblia que se llama Arcoíris, esa es muy bonita.
Esa Biblia resalta todo lo que son las palabras habladas por Jesús, principalmente en el Nuevo Testamento. O sea, no lo que dice el escritor, sino todo lo que dice Jesús. Hay una Biblia que se llama Estudio de la Profecía, hay Biblia de las Américas, y así por el estilo. Para mí una de las Biblias más importantes es una que se llama Biblia cronológica. En esta Biblia van a ver que no empieza por Génesis, aunque sí termina en Apocalipsis, porque fue el último libro que se escribió. Porque va ordenando de acuerdo a cómo ocurrieron los acontecimientos. No una Biblia que empieza en Génesis y sigue con el Pentateuco, no. Va organizando los acontecimientos. Es bueno estudiarla así porque te vas orientando en el tiempo de cómo y cuándo se escribió cada cosa. Hasta ahora la Biblia ha sido traducida, es el libro más leído en el mundo entero, pero ha sido traducida únicamente a 2.454 idiomas y dialectos. Todavía faltan más o menos 4.500 idiomas y dialectos para traducirla. Esperamos que ahora con la dinámica que nos da la tecnología eso pueda ocurrir para que la Biblia llegue a todo el mundo. El orden de los libros. Ya le decía al hablar de la Biblia cronológica, los libros no están en el orden de antigüedad. Los que son primeros necesariamente no son, y los que son los últimos realmente son los más recientes. Ahora bien, hay algunas organizaciones que más o menos tienen las Biblias, la gran mayoría, y es que lo dividen en 3 bloques el Antiguo Testamento. Primero están los libros históricos, que son el Pentateuco, los 5 primeros, y después siguen esos libros que hablan de la conquista de la tierra, como son Josué, sigue después Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Samuel, etc. Esos son los libros históricos. Y después vienen los libros didácticos o sapiensales. Y eso empieza a partir del libro de Job hasta el libro Cantar de los Cantares. Todo ahí, esos son libros de sabiduría y poesía. Después vienen los profetas, todos los libros proféticos, empezando por Isaías hasta terminar con Malaquías, siendo Isaías el libro que más habla de profecías acerca de el Mesías. El Nuevo Testamento solo está en 2 bloques, que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos, que yo le llamo el quinto evangelio porque lo escribió Lucas, y en realidad una continuación de lo que él escribe en lo que se llama el Evangelio de Lucas. Y después el otro bloque se llaman cartas o epístolas, 2 bloques, primero evangelios y luego cartas. De manera sencilla está el Nuevo Testamento. Podemos hablar un poco de la influencia de la Biblia. Y es notable la influencia de la Biblia, porque contiene los poemas más bellos, las historias más conmovedoras, los personajes inolvidables. Tiene influencia en el arte. ¿Cuántos han oído hablar de la Capilla Sixtina? Inspirado por Miguel Ángel a dibujar esto allí. La Santa Cena, cuadro que ha recorrido por todo el mundo. Pues la música clásica es inspirada la mayor parte en asuntos de la Biblia que tienen que ver con el cristianismo. Pero también la Biblia ha inspirado muchos himnos y canciones. Hay diccionarios bíblicos, hay atlas, y todo, o sea, no únicamente trasciende el aspecto religioso, sino digamos que impacta la cultura universal, la Biblia. ¿En qué impacta también la Biblia? En los nombres. La mayoría de los nombres nuestros salen de la Biblia. Joaquín, Cornelio, José, Felipe, y las Marías, las Altagracias, todos los nombres están inspirados en la Biblia, correcto. Esa es la influencia. Pero también la Biblia ha influido en movimientos sociales. Para mí el que más marca tiene
es el de Martín Lutero, que en el año 1517, este era un monje alemán, pues se rebeló y surgió a partir de ese movimiento lo que se llama el movimiento protestante. Pero Martín Lutero también influyó en que tradujo por primera vez toda la Biblia al idioma alemán. Pero también ocurrió que en ese periodo fue que se inventó la imprenta con Gutenberg, que era un alemán. ¿Y qué ocurrió? Que se empezaron a imprimir Biblias y eso produjo una expansión del conocimiento de lo que es la Biblia. Porque antes de eso, de ese movimiento de Martín Lutero, la Biblia estaba reservada para los sacerdotes. Ellos eran nada más de manera exclusiva los que leían la Biblia. Pero el común de la gente no leía la Biblia. También ocurrió un movimiento importante en Inglaterra en el siglo XIX, cuando un señor llamado Wilberforce, pues inspirado en la Biblia, pues trabajó en lo que es la lucha contra la esclavitud. Aquí mismo reciente en América, esta la tomo de la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y está en esa carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto lo escribió Pablo. Hágase la luz. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ejemplo, difícilmente en otra Biblia ustedes encuentran esa palabra que dice redarguir. Parece como cuando le agarran la oreja, ¿no? Pero la idea es que la palabra es para instruir, para eso, para enseñar. Pero eso forma parte de lo que le digo, del cambio y de la dinámica del idioma. Ahora bien, todos sabemos que Pablo fue el campeón de lo que es la expansión del Evangelio, de lo que es la iglesia cristiana, de ese movimiento que surgió a raíz de la ascensión de Jesús, luego de el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que él en principio perseguía a los cristianos, pero luego, camino a Damasco, haciendo ese mismo trabajo, pues fue impresionado por la luz de Cristo que lo derribó del caballo donde iba, lo dejó ciego, pero eso formó parte de lo que era su transformación. Pablo escribió 13 cartas, las dirigió a comunidades y también a personas. Por ejemplo, esta se la dirigió a una persona. Pablo también pudo dirigir a este hombre que era como una especie de hijo de él, Timoteo, eso que acabamos de leer. Y este texto que hemos seleccionado, él está formando el carácter de ese discípulo de él. Y por eso le dice y le da esa instrucción y le aclara, porque Pablo era un rabino, alumno de uno de los más famosos maestros judíos, que era Gamaliel. Y él le dice, le da esa instrucción tan contundente a Timoteo. Y él lo hace desde el punto de vista del mandato que también nos dio el Maestro Jesús, cuando en el Sermón del Monte decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta perfección se obtiene de acuerdo a la instrucción que Pablo le está dando ahí, a través de la Escritura, porque la Escritura te instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que somos tú y yo, sea perfecto.
Pero además Jesús nos dijo que primeramente buscáramos el reino de Dios y su justicia, y lo demás iba a ser añadido. También Pablo le está diciendo que la Escritura te instruye en justicia. De modo que si nosotros escudriñamos las Escrituras, lo que es escrito ahí, definitivamente vamos a estar buscando ese reino de Dios, pero además vamos a vivir nuestras añadiduras. La lectura complementaria de esa cita bíblica nos manda a otra que encontramos en el libro en la carta que escribió un erudito desconocido a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que textualmente dice, para que vean cómo nos podemos seguir acercando al texto bíblico donde aparecen estas verdades. Hebreos 4, 12. Hágase la luz. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense la profundidad de esta palabra que enlaza con la anterior, lo que es la Sagrada Escritura, lo que está aquí. La palabra de Dios es una expresión que tiene diferentes significados e incluye todo lo que es la revelación divina y el poder creador y salvador de Dios. Y cuando decimos salvador, recuérdense, es sanador, porque cuando somos salvos, somos sanos. La salvación es una condición de salud integral en todos los aspectos de nuestra vida, de espíritu, alma y cuerpo. La gente usa la salvación con otra intención de meter miedo, porque dicen que te vas a perder y por aquí te vas a salvar. Pero lo que nosotros buscamos con esto es sanarnos. Y cuando nos sanamos somos enteramente sanos, integralmente sanos. Ahora bien, vamos a ver cómo nos podemos acercar al texto sagrado, pero al estilo Unity. Para Unity, la Biblia es la historia de nuestra evolución espiritual, porque es el relato de nuestro desenvolvimiento y crecimiento espiritual. La Biblia nos relata cómo fuimos creados, en qué forma perdimos nuestra herencia y cómo podemos volver a ganarla. Nos relata cómo fuimos creados, la forma en que perdimos. Así, en el relato de la creación se ve cómo Adán era perfecto, pero sin embargo se apartó de Dios y entonces pues perdió toda esa perfección con la cual había sido creado. También nos relata fielmente lo que sucede cuando nosotros estamos en diferentes estados de conciencia. El maestro Firmo de la Biblia nos dice que es la historia de la creación, de la degeneración y regeneración del hombre. Dice él que desde Génesis, que es el primer libro en que está organizado esto, hasta Apocalipsis, es el desarrollo espiritual del hombre. Señala también el maestro Firmo que los caracteres y lugares de las Escrituras representan diferentes fases del desenvolvimiento del hombre. Definitivamente hay una enseñanza espiritual en cada uno de los personajes, en cada uno de los sucesos, en cada uno de los símbolos, y más allá de lo que es lo obvio, así como lo vimos de manera literal, siempre hay un significado escondido para cada uno de nosotros de manera personal. Definitivamente, como ya habíamos visto, el Cristo es el fundamento de la Biblia y es lo que nosotros tenemos que descubrir siempre. ¿Cómo nos está hablando nuestra divinidad a través de los relatos, personajes, sucesos? Hay un sabio del siglo III llamado Orígenes, el cual definía la Biblia como una trinidad. Decía que es igual a la naturaleza del hombre, la Biblia. O sea, que tiene espíritu, alma y cuerpo.
Y tomado eso, Charles dice que la Biblia para nosotros, el cuerpo es como un libro histórico y el alma es como nuestra maestra de moral. Y de igual forma, el espíritu es como si fueran las instrucciones más de los misterios del ser. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Podemos encontrar en la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que le da Unity a la Biblia? Es nuestro libro básico. Aquí siempre cuando se da un mensaje se apoya en un pasaje de la Biblia. Cuando hacemos la lectura de nuestro devocional siempre está apoyado en un versículo de la Biblia. Y definitivamente nosotros le damos tanta importancia que en nuestros cursos de adiestramiento en la escuela tenemos en el programa de enriquecimiento y educación espiritual 7 cursos de Biblia. En el programa de liderazgo tenemos un curso de Biblia y en el programa ministerial tenemos 3 cursos de Biblia. De modo que la Biblia es el fundamento de todo lo que es nuestro movimiento para sus enseñanzas. Por eso los estudiantes deben de conocer y deben de estar en contacto con y familiarizarse con la enseñanza tanto ética como moral que encontramos en la Biblia. Ahora bien, ¿cómo interpretamos la Biblia nosotros aquí en Unity? Nosotros entendemos aquí que los personajes bíblicos y los eventos que aparecen en la Biblia representan un aspecto de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestro ser. Y esta interpretación pues debe de hacerse al igual como si fuera un sueño. El maestro Fillmore, tengo que referirlo de nuevo, cuando él daba sus clases, aunque él tenía su interpretación, pero decía que cada estudiante debía de hacer su propia interpretación de acuerdo a su estado de conciencia, de acuerdo a su estado de vivencia. Pero lo más importante es que lo aplicara en su vida cotidiana. Y eso hacemos nosotros aquí. Cada vez que encontramos una historia, un personaje, pues hacemos nuestra propia interpretación. Incluso cuando estamos estudiando se nos dice que usemos nuestras propias palabras para hacer las interpretaciones. Y la invitación es esa, que tú y yo podamos decir cómo tal o cual tema que hemos leído, cuál historia, cuál personaje influye en mi vida, cuál es la enseñanza que podemos poner en práctica de manera inmediata. Y cuando nos damos cuenta de eso, siempre hay una enseñanza implícita que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la forma de nosotros interpretar la Biblia. Ahora bien, la Biblia nos lleva desde el hombre genérico al hombre espiritual que es Jesucristo. Ese es el camino. Hay allí un tesoro inagotable, ¿verdad?, que podemos nosotros siempre acudir a él. Y quiero recomendarles que para acercarse más a la Biblia pueden hacer lo que se llama un año bíblico, y es leyendo la Biblia diariamente, por lo menos 3 capítulos diarios, y el domingo que uno tiene un poquito más de tiempo lee 5. Con eso uno en un año puede leer la Biblia entera. El que no esté muy familiarizado con el Antiguo Testamento, que a veces hay un poco de resistencia al mismo, pueden empezar por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo que relata es la vida de Jesús fundamentalmente, y después las instrucciones que dio Pablo en sus cartas y los demás apóstoles, y finalmente Apocalipsis. Pero es importante leer diariamente la Biblia, crear una disciplina de esto, y no nos toma tanto tiempo. Entonces, señores, dice un erudito, y lo comparto con ustedes, que si leemos la Biblia, vamos a ser sabios. Si creemos, vamos a ser sanos, o salvos si quieren, si le hace sentido. Pero si la practica, vamos a ser santos. Tremenda enseñanza. Una triple S ahí: sabio, sano y santo. De verdad que Dios nos bendice si este mensaje lo ponemos en práctica y lo llevamos a esa promesa que nos hizo el Maestro Jesús, el Maestro por excelencia, cuando en el Evangelio de Juan dijo él:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la promesa de Jesús, que leamos y practiquemos lo que dice, porque de Él es que habla la Biblia. Ella da muestra de lo que es Él, de lo que Él alcanzó, cuál fue su demostración. Y si tú y yo estamos en ese camino, lo que buscamos es alcanzar, ser igual al Maestro por excelencia, el modelo y guía, el Maestro Jesús. Dios nos bendice, amados amigos. Sí, sabiendo estas cosas, pues las podemos poner en práctica. Ahora bien, estamos de aniversario. Sí, el 11º aniversario de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Y yo voy a compartir con ustedes algo que yo entiendo que es el nacimiento y la trayectoria de este centro. Siendo el año 2008, aquí en nuestro país se reunió el board de Unity Ministerios Mundiales. Y recuerdo que celebramos una reunión en un hotel de Juan Dolio. El presidente de Unity Ministerios Mundiales era el reverendo James Strapp. Y en esa reunión se motivó a los líderes de Unity en el país a expandir estas enseñanzas. A mí me parece que Roberto fue uno de los que captó esa idea y nació en su corazón, ya él era ministro, formar este centro de cristianismo práctico. En uno de sus retiros de silencio, Roberto tuvo la idea de hacer un curso que se denominó La prosperidad a través de los 12 poderes. En ese espíritu de expansión, Roberto, siendo enero del año 2009, empezó a impartir este curso en el local de al lado y fue un completo éxito. Durante 12 semanas, estudiantes y líderes de los diferentes ministerios de aquí, de Unity en Santo Domingo, pues asistimos a esas clases. El contagio, el entusiasmo fue tan grande que Roberto siguió dando clases todos los jueves hasta que surgió en el año 2010, en septiembre 12, este centro de cristianismo práctico. En enero del 2014 formalmente se empezaron a dar las clases del programa de educación y enriquecimiento espiritual con crédito. Él mismo estuvo a cargo de quien les habla. Y no nos paramos hasta casi el año 2019, cuando estuvimos constantemente cada jueves dando clases aquí en este centro. Nuestro centro se ha mantenido dando servicios, aparte de los servicios devocionales, los servicios especiales de Semana Santa y de la Navidad, como son el servicio de la vasija ardiente, la iluminación del Cristo. Y en sus aniversarios, pues, llegó a hacer importantes conciertos y a traer invitados internacionales que vinieron aquí a compartir seminarios y charlas con nosotros. De modo que celebramos estos 11 años de nuestro centro. Lo vemos como una institución adolescente y ya caminando hacia la adultez. Y de verdad que estamos muy agradecidos por la guía que Roberto ha recibido para dirigir este centro y todas sus actividades. Hasta el año 2020, el año pasado, también nuestro centro apoyaba en oración a los internos de la Clínica Corazones Unidos, una labor muy importante que se ha detenido solo por esto de la crisis sanitaria. Bendecimos pues a Roberto y a su familia y a todos los que han colaborado para que este centro se haya mantenido todo este tiempo durante estos 11 años. Pero
la idea es que cada uno de ustedes pueda seguir apoyando a la expansión y fortalecimiento para que este centro sea una institución que perdure en el tiempo. En buena hora, felicitaciones y bendiciones.